Bienvenidos a una nueva charla del podcast SEO desde cero. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de SEO desde cero. Hoy una nueva entrevista, una nueva charla con un invitado que conozco bastante desde hace unos años, que viene a contar, pues oye, cómo ha crecido la empresa que ha fundado y un poco, pues bueno, la evolución de estos últimos años en un entorno digital bastante competido y que, pues bueno, yo creo que todo lo que nos va a contar hoy de aprendizaje, de evolución, va a aportar bastante y yo creo que su historia va a surgir interés. Así que sin más dilaciones, doy paso a Hola, muy Jordi. buenas. Muy ¿Qué buenas, tal? Jordi. ¿Cómo ¿Cómo estamos? estamos? ¿Qué Muy tal? bien. Nada, encantado de estar Gracias. aquí, lo primero, Álvaro, y gracias por invitarme, que ya lo que decías. Nos conocemos hace unos añitos y tocaba ya un día hacer una charla o algo que, hombre, ha sido bastante aprendizaje, yo creo, y lo que queda, como más leads. Justo, casi desde los inicios, ¿no? Bueno, los inicios De no tuyos, inicios sino de... de la compañía, sí, sí, o sea, fue hace, yo creo, empezamos hace casi 4 años, un poco la idea y todo, y fue a lo mejor hace 3 años que nos conocemos por ahí, o sea, sí, 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 justo empezaba yo en el mundillo, también, digamos, agencias marketing, así que ahora total. eso, 3 años y medio por ahí. Así Muy que bueno. genial. Oye, pues si quieres, antes de antemano, para los que no te conocen, contar quién es Ese. Jordi, un poco tu histórico y evolución. Vale, vale, genial. Mira, yo soy Jordi, ¿vale? Soy el CEO y uno de los fundadores, ¿vale? De Más Leads, que Más Leads es una compañía que arranca, digamos, de cero hace casi 4 años, ¿vale? Que la arranco yo en Barcelona, a raíz de una necesidad que tenía, ¿no? En el mundillo de tema de marketing y leads. Y empezamos pues haciendo un servicio a las compañías, que cuando lo hice contigo, ¿no, Álvaro? De generar leads y las reuniones, ¿no? Eso fue lo primero que hicimos. A raíz de eso, pues fuimos trabajando hacia un modelo más de software, que es lo que soy Más Leads, ¿vale? Que es un copiloto de ventas, ¿no? Para los comerciales. Entonces, digamos que agrupamos muchas señales y muchos tipos de datos para que los equipos comerciales de empresas B2B solo, pues al final tengan más conversión y vendan más, ¿vale? Es un poco la idea, ¿vale? Y a nivel de más leads, oye, ¿en qué momento te surgió? Bueno, igual ha sido algo que al fin y al cabo también suele pasar. ¿En qué momento te surge esta necesidad o estas ganas de emprender? O, oye, ¿es algo que desde pequeño Sí. ya has tenido proyectos? A ver, de pequeño siempre me ha gustado el tema de emprender. Yo iba a mi madre, me acuerdo de pequeño, le decía de que quería inventar algo, ¿no? Con mis historias. Entonces empiezo en una empresa que se llama Club Reputation, ¿vale? Que era un SaaS, hace muchos años ya, con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, vendíamos a McDonald's, Burger King y demás. Entonces, por inbound, pues todo perfecto. Pero claro, cuando queríamos escalar, ¿no? Y decir, ostras, vamos a buscar, ¿no? El puerta fría, ahí era pues un dolor grande, ¿no? Entonces, bueno, al salir de esa compañía que se vende a un grupo de software de Madrid y tal, pues sale un poco con el CEO la conversación de, ostras, pues podría montar algo, ¿no? Así para ayudar, ¿no? Con esto que habíamos aprendido del puerta fría, del cold email, de todas estas estrategias automatizadas, ¿por qué no montar un servicio para empresas que a lo mejor tenían la misma necesidad que teníamos nosotros, ¿no? Y eso fue el inicio de todo, ¿no? Pero bueno, de ahí a montarlo hubo bastantes meses ahí de pensarlo, de montar una web, de preocuparte mucho por el logo, ¿no? Cosas que haces al principio. Y luego, pues poco a poco fue madurando todo, ¿no? Entonces, ¿consideras que fue un momento, es decir, que ha sido algo progresivo, que oye, te vino la idea y dijiste, oye, aquí hay una, más que nada una idea, una necesidad, ¿no? Por así decirlo, del Sí, mercado. total. No, y empezar a aprender, me refiero, porque empezar, ostras, ¿y cómo monto esto, no? Y vale, pues lo hacemos por email, y si lo hacemos por email, ¿qué va a pasar con esto? O sea, eso fue un proceso de más o menos, quizás 6 meses, 8 meses. También era mi primer emprendimiento serio, ¿vale? O sea, sí que había montado un e-commerce, pero nada serio de verdad. Entonces sí, fueron 6, 8 meses hasta que ya empezamos a contratar los primeros clientes. Sí. ¿Te acuerdas de la primera venta o primer cliente que Joder, cerrasteis? 100 vamos a acordar de toda la vida. Fue Imperia, que de hecho ahora son clientes aún, ¿eh? O sea que la verdad que Ok. eso es genial. Son una empresa que o sea, ha sido muy bonito el viaje que han hecho, porque empezaron con más leads, que eran los tres fundadores, ¿no? Pues porque es un software, ¿vale? Que ahora sí que es verdad que han levantado la ronda grande, 10 millones y tal, que o sea, ya están bastante avanzados. Y tenían que escalar la parte de ventas. Y justo pues, les escribí de, oye, vamos a hacer una prueba gratis, ¿no? Porque les había visto en lanzadera y demás, que luego nosotros acabamos en lanzadera pues para vosotros. Y a raíz de eso, pues oye, venga, vamos a probar, pues salieron cosas chulas y pues, se hicieron clientes y eso fue la primera venta. O sea que sí, sí, me acordaré siempre. Eso sí. Lo tienes ahí marcado. Sí, sí, Justo, sí. te iba a preguntar, oye, entrasteis en Lanzadera en 2022, ¿no? Más o menos por ahí. Correcto, eso es. ¿Qué cambió a nivel de proyecto, de evolución?
para ti a nivel personal supuso un crecimiento importante? Sí, 100%. O sea, yo creo que Lanzadera fue uno de los puntos de inflexión, ¿eh? Porque al final, antes de Lanzadera yo estaba estudiando en la universidad, ¿no? Estaba así que, pues eso, con Imperia, con un par más, pues probando a ver si esto tenía sentido o no. Y claro, estaba part-time, ¿no? O sea, yo estaba estudiando en ese momento y claro, no era algo totalmente serio, ¿no? Entonces, Lanzadera, al final aplico y es como, vale, yo vivo en Barcelona, te tienes que mudar a Valencia, ¿no? Porque una de las cosas importantes es la presencialidad del programa, ¿no? Entonces, fue el punto de inflexión, o sea, fue empezar en Lanzadera, además del logo que te da, ¿no? Y esa credibilidad de, vale, o sea, estos que están haciendo, pues tiene un mínimo sentido porque pasas un proceso de selección y demás, pues fue el primer punto de inflexión donde a partir de ahí pues arrancó todo y luego también a nivel de inversión, de equipo, de todo, o sea, fue un punto importante Lanzadera, sí, sí, totalmente. Y una vez empezasteis a, digamos eso, lanzasteis ya proyecto, tuvisteis más tracción, ¿en qué momento dijiste, vale, esto es cosa seria, tenemos algo importante, algo grande a desarrollar? Hombre, yo creo que fue cuando ya levantamos la primera ronda de inversión, ¿no? Que ahí sí que es verdad que estábamos creciendo mucho el formato agencia, que ya habíamos pasado formato agencia, quizá habíamos trabajado con 250 empresas, ¿no? Que ahí ya tenía un equipo de pues, 16, 17 personas, más externos quizá éramos unos 20, y sí que es verdad que en ese momento que era progresivo, lógicamente, no de un día a otro, ¿no? Pues sí que ves que dices, ostras, pues parece que la estamos liando bien, ¿no? Porque eso fue el 23, en un año pues había pasado de que tenías un cliente, ¿no? Y era la única preocupación que tenías, porque, ostras, a ver que esto salga bien, porque sé que tiene que pagar las facturas. Y luego pasabas a tener pues clientes que ya no sabían ni cuántos entraban casi ni quiénes eran. Y ese fue, yo creo, el momento pues, de darse un poco cuenta, ¿no? De que estaba creciendo la cosa. Justo sobre esto comentaba el otro día de, oye, que últimamente en el ecosistema startup en general se ve mucho por LinkedIn o digamos por redes, fulanito ha levantado tanta ronda o se ha levantado tanto. Sí. ¿Y consideras que sí que fue necesario para crecer tanto? ¿Cómo cambió un poco tu forma de ver la empresa en ese momento? O sea, al final la ronda de inversión para mí, o sea, no es el fin, ¿no? O sea, parece yo que en el ecosistema ahora hay mucho que parece que es el fin, levantar más ronda, ¿no? Más valoración, entonces es mejor y yo no creo que sea así, ¿no? O sea, nosotros sí que creo que una de las cosas que hemos hecho en ese sentido bastante bien es el siempre no perder el foco en la venta y en el cliente. O sea, eso, no desviarnos nunca de dónde está realmente el negocio, ¿no? Que al final es lo que estamos construyendo, independientemente de todo el tema de capital, de premios, de subvenciones, de todo lo que queramos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la ronda nuestra, la idea, más que para crecer, porque el negocio ya crecía, ¿no? Digamos, con la inercia, ¿no? Era para poder desarrollar el producto y el software, ¿no? Porque al final, en una agencia, sí es verdad que pues crecíamos en personal, seguíamos teniendo más clientes y demás, pero no podíamos montar un equipo de desarrollo, ¿no? Que es caro normalmente, en paralelo a esa agencia y, ¿sabes? Entonces necesitábamos capital para realmente poder hacer frente también a la bajada de ingresos que iba a haber de un modelo de agencia que cobras X a un software que el ticket menor, o sea, el ticket medio es mucho menor, ¿no? Es más lento normalmente también de conseguir esos clientes, al principio pues el churn, todo esto, ¿no? Entonces la ronda fue principalmente para eso, sí que nos ayudó a hacer la transición de ese modelo agencia a un software, ¿no? Una plataforma. ¿Por qué decidisteis dar ese cambio o por qué, digamos, un poco por cómo veis el mercado, por nuevos competidores que iban saliendo, porque os lo pedía el cliente? Sí, o sea, el cliente realmente no lo pedía, ¿eh? O sea, el cliente siempre, que eso ahí siempre tuve yo ese miedo, ¿no? De decir, ostras, ojo, que a lo mejor nos desviamos y nos vamos por un camino, ¿no? Que nos ha dado a nosotros, cuando realmente esto no lo está pidiendo nadie, ¿no? Sí que es verdad que lo hicimos porque vimos una oportunidad muy grande. O sea, nosotros trabajábamos con 20.000 plataformas, ¿no? Para sacar los listados, los datos, los no sé qué y tal. Y decimos, ostras, no hay nadie, o sea, la mayoría de la gente no conoce esto, ¿no? Y no hay nadie, digamos, de referencia en el mercado hispano. O sea, Latinoamérica, España, o sea, no hay nadie. O sea, sí, hay mucho player de Estados Unidos, pero realmente creemos que hay un hueco ahí, ¿no? Y obviamente a mí me gusta mucho el producto, se junta también que mi socio Antonio pues había hecho varios SaaS, ¿no? Y lo que hicimos primero de la primera versión de Maslit fue un software que automatizaba, digamos, la gestión de la agencia, ¿no? Entonces, fue como, pues no sé, se juntó todo y vimos la oportunidad y dijimos, ostras, por esto que tengo internamente, ¿por qué no darlo a los clientes en una mayor escala, ¿no? Y con más escalabilidad. Ujú. Sobre esto, justo decir, yo creo que en el momento de esa transición, ahí estábamos, vamos, ya habíamos empezado a hablar y demás, ya os conocía. Sí, Y, es decir, no me chocó, pero obviamente te sorprende el cambio porque también fue un poco por desconocimiento de que en el sector no había nada en ese momento. Es decir, desde la parte claro. comercial, al fin y al cabo, sí que, oye, todo lo que viene siendo
herramientas, un Lusa, un Apollo, quizás eran más conocidos, también por, oye, por visibilidad que tenían. Entonces, en ese Mm. momento yo creo que intentasteis lanzar algo diferente que en el mercado español no había. No sé cómo intentabais diferenciaros, cómo os diferenciáis de todas estas herramientas ahora, cuál es el plus de Maslit, para que también os conozca la gente. Sí, o sea, nosotros digamos que muchas de estas plataformas normalmente han trabajado de una manera estática, ¿no? O sea, tienen una base de datos que es muy buena, ¿no? Pero sí que es verdad que hay en mercados que los dejan un poco de lado. O sea, Luisa o Apollo, por ejemplo, no funcionan igual aquí que en Estados Unidos, ¿no? O con otros países. Y además, ahora hay tantos players y tantos métodos de conseguir los datos, por ejemplo, de contacto, entre muchas otras cosas, ¿no? Que hacen estas plataformas, que cuando las combinas, ¿no? Es cuando realmente puedes sacar el máximo partido, ¿no? A todos estos datos. Porque quizá Luisa pues tiene de 10 directores de marketing en España, ¿no? Tiene 5, ¿vale? Pero es que los otros 5 están repartidos, uno en una herramienta alemana, ¿no? Otro en una francesa, y claro, realmente tienen mayor conversión porque no les tocan tanto estos contactos, ¿no? Los contactos que están en Apolo, pues todo el mundo los prospecta, ¿no? Entonces nosotros vimos Ujú. ahí un poco la diferencia de vamos a agregar muchas de estas fuentes, ¿no? Y a captar lo mejor de cada una de ellas para al final, además de con una complejidad baja, ¿no? El cliente pueda tener en su poder todas estas herramientas para que venda más, ¿no? Este es un poco el planteamiento, ¿no? Vale. Y posicionarnos como el referente hispano, ¿no? O sea, no tenemos pensado de momento, ni Estados Unidos ni nada, sino que el referente hispano, pues creemos que no hay nadie y tiene que haber alguien que haciéndolo en español también, con soporte en español y con esa cercanía también que necesitamos muchas veces, no de una plataforma que, bueno, pues no puedes hablar con nadie ni nada, ¿no? Prácticamente. Sí, aunque sea una plataforma, digamos, enfocada en un software, oye, que tengáis este soporte, este account, Sí, ¿no? Que, oye, que os acompañe, que os guíe y que pueda ser útil al fin y al cabo. totalmente. Todo lo que viene siendo IA, que ahora está más de moda, está todo el día hablando la gente de ChatGPT y demás, ¿es algo que habéis integrado dentro de lo que es la plataforma? ¿Puede detectar intención de compra? ¿Puede llegar a mi público objetivo de forma precisa? Sí. Sí, totalmente, no, cada vez más. O sea, al final la tendencia, ¿no? Es que cada vez somos más digitales y dejamos más rastros en Internet, ¿no? Entonces, claro, esta tecnología hace 5 años, ¿no? Fallaba más que y tal, pero ahora sí que es verdad que ya estamos en un momento que vemos que podemos ir liderando ese cambio, ¿no? De cómo la tecnología puede aportar esos insights al equipo comercial, ¿no? Y esa información de valor, pero con el fin de convertir más, sí, pero también con el fin de contactar a las personas que me pueden interesar y no perder el tiempo, ¿no? Porque al final estamos todo el día haciendo spam, ¿no? La mayoría de empresas, me refiero, hacen mucho spam en general y lo que queremos es poder ser relevantes con quien contacto y no quemar mi marca, entre otras muchas cosas. Y vemos que eso es una manera de hacer puerta fría, digamos, de manera sostenible, ¿no? Y la IA nos Ujú. ayuda para eso, ¿no? Entonces, sí, lo estamos integrando, pero hace ya, o sea, tanto en Hace poco. personalización de las campañas, que ya lo hacíamos en su día cuando ChatGPT no tenía ni API ni nada, o sea que ya lo hacíamos ahí como podíamos, y de muchas otras formas para detectar empresas pues similares a tus clientes o que te están visitando la web o bueno, muchísimas casuísticas ahí que cada vez van avanzando más, ¿no? Ujú. Sí, porque un poco sobre esto, es decir, que justo lo mencionabas ahora por encima, y un poco yo creo que la visión, yo creo que también es un poco, pues oye, que ha habido mucho spam de email, Mm, nada se ha comentado, muy en masa, sobre todo igual, vamos, el resto de mercados no los conozco tanto, quizás no están tan explotados o no se ha hecho tanto históricamente. ¿Crees que en España eso se ha hecho mal? Porque oye, aparte de Outbound, bien hecho, me parece un canal de adquisición igual de lícito sí, de posible y que tiene un gran retorno si se hace bien que un sí. inbound de, oye, unas campañas y demás. Que es que quizás en España ha habido una tendencia que, no mal visto, pero que la gente se ve muy cansada del típico mensaje de LinkedIn, oye, ¿te interesa tal? Entonces, no sé si os ha costado mucho estableceros en el mercado español sabiendo esto o aportáis ese Mm, valor diferente. O sea, yo pensaba que quizá podía haber más reticencia, ¿no? Del consumidor español, ¿no? De que es como estar, me están escribiendo a mi mail, ¿no? En Estados Unidos quizás está más normalizado, pero sí que es verdad que yo creo que ahora está bastante normalizado. O sea, han salido muchas agencias como, bueno, como nosotros en su día, ¿no? Ahora hay muchísimas que hacen las campañas por email, por LinkedIn y tal. Yo en su momento cuando empezamos sí que es verdad que estábamos prácticamente solos, al menos en España, o sea, no había nadie haciéndolo, pero no había nadie. Entonces, claro, sí que es verdad que ahora hay mucha más competencia, es algo que cada vez está más normalizado, pero yo creo que no es sostenible en el ritmo que lleva, me refiero, porque al final si las tasas cada vez van a la baja, ¿no? Y ya estamos hablando de que un 0,5 está aceptable, jolín, pues yo me acuerdo cuando hacíamos las campañas con vosotros que teníamos una tasa de positiva que a lo mejor era del 3% positiva y de después está del 20%. Entonces,
creemos que tiene que cambiar un poco el enfoque, ¿no? De todo el tema de los automatismos y de las campañas para que sea algo sostenible en el tiempo, ¿no? Y que no sea un pelotazo de hoy, le mando 10.000 correos y quemo la marca y ya está, ¿no? Sino que sea algo que pueda durar en el tiempo, ¿no? Justo, es decir, yo creo que al fin y al cabo el hacerlo en masa ha hecho que las métricas, porque muchas veces, oye, te reúnes con soluciones desde equipo de ventas y demás Sí, para ver qué opciones tenemos. Yo me acuerdo que eso me daban tasas de, no, tasa de reunión de 0,5%. Y digo, joder, si yo he hecho algún test y estamos rondando sí, el 2-3% y a cierre luego son métricas interesantes. De que yo creo que ha habido eso, que a nivel de métricas está la cosa no complicada, sino, sí. oye, que al ir a masa se ha complicado, Sí, claro. pero al final yo creo que las métricas ahí, el dato, ¿no? Lo que te da es que tiene que haber un cambio, ¿no? Y tiene que haber alguna forma más original, ¿no? Otro ángulo de cómo hacer el puerta fría o el outbound, ¿no? Yo creo que es un poco también lo que nos dimos cuenta porque nos pasaba a nosotros mismos las campañas, ¿no? Haciendo todas las campañas, que veíamos que cada vez las tasas eran peores, ¿no? Y no es porque y nosotros preguntamos qué estamos haciendo mal, ¿no? Pues que realmente una cosa más de mercado, ¿no? De toda la competencia que salía y de todos los envíos que se enviaban, ¿no? Ujú. Justo sobre lo que es tema mercado, empresas y sectores que trabajan con vosotros, ¿cuáles crees que les está aportando más valor o cuáles tienen mejor retorno de la inversión de la herramienta? Yo creo que, o sea, para empezar, o sea, el tipo de empresa tiene que tener ya algún proceso comercial establecido. Es decir, nosotros sí que es verdad que como agencia aportábamos mucho en empresas de, oye, tengo este nuevo producto, soy una nueva empresa, ¿no? Y quiero testear a ver si tiene sentido, ¿no? Aquí como agencia, perfecto. Sí que es verdad que como herramienta ya tiene que haber un proceso, ¿no? Un CRM, un equipo de ventas, un playbook, ¿no? Para poder, porque al final, si al equipo comercial que está funcionando ya, imagínate, está teniendo un 10% de tasa, me la invento, ¿eh? Y le pones mejores datos y más relevantes arriba, al final en esa churrera, ¿no? Cuando baja, pues vas a ir mejores resultados, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde aportamos más valor, ¿vale? Ujú. Sectores, tenemos tres grandes. O sea, uno, agencias de marketing, ¿vale? Que la verdad que en agencias, o sea, nos suele funcionar muy bien y también luego hay un canal muy interesante de partners, ¿no? Donde trabajamos con ellas y luego pues dicen, ostras, pues esto puedo agregarlo en mi portfolio de productos en tema de datos o de lo que sea para mis clientes y hace la función que nosotros hacíamos, ¿no? Entonces, hemos invertido ahí las tornas, ¿no? Y luego, empresas más de tecnología, ¿no? Y pues un mundo más tradicional que ahí estamos entrando cada vez un poquito más y sí que es verdad que hay un aporte, yo creo, grande de valor porque estas empresas tradicionales conocen Informa, ¿no? Iberinform, estas empresas que llevan muchos años que dan datos del registro mercantil, pero creo que viene una nueva era de datos, ¿no? Donde pues estas empresas se van dando cuenta de, ostras, hay más allá, ¿no? Del CNAE, o sea, se puede hacer más cosas. Ujú. Sí, que quizás el sector B2B en España ha sido siempre más tradicional o no arcaico, pero sino que a nivel digital, joder, tú ves webs de empresas importantes, de Sí, industrias y demás, que dices, joder, menuda web, ¿cómo puede vender? Pero claro, sí, al fin y al cabo, total. tiene ya su nicho de mercado, que oye, que eso, que si Mm. encima les facilitas el llegar de una forma más natural o más lógica, yo creo que ahí es donde está el valor Sí. diferencial también. Total. No, y, y Ujú. el, y el valor percibido es más alto, ¿no? Porque al final, si estás en, por ejemplo, en empresas de tecnología, o sea, tenemos muchísima más competencia, ¿no? Porque los clientes, pues muchas veces conocen todas las herramientas, ¿no? Y ahí es más difícil, ¿no? Es un tema de coste y tal, mucho más ajustado. En cambio, con estas empresas tradicionales, están habituadas, ¿no? A pagar mucho más dinero, no ven otro player, o sea, entonces, claro, creo que la entrada es más difícil, sí, pero es algo que estamos poniendo el esfuerzo porque creemos que es una oportunidad muy grande. Ujú. Interesante. Luego, más o menos en cuanto a crecimiento por vuestra parte, es decir, habéis cambiado un poco el modelo, digamos, de negocio, por así decirlo. No sé si sin dar, oye, si quieres dar cifras, perfecto, pero más o menos en cuanto a porcentaje, cómo venís creciendo, qué expectativas tenéis. Mira, pues nosotros hicimos, yo me acuerdo, ¿eh? El primer año de autónomo, hice yo a lo mejor 30.000 euros, o sea, eso fue el primer año, ¿eh? El facturado. Luego hicimos ya como con la sociedad 150 o cosas así, ¿vale? Casi un por dos, porque hicimos la transición al software, ¿vale? Y este año deberíamos hacer más de un por dos y medio, sí, Ujú. Sí, respecto de como este año. medio millón, ¿no? Sí, Más o menos, así. sí, y el objetivo es pasarlo, sí, sí, bastante más. Sí, sí. Ok, buenas cifras. A nivel, Hmm. digamos, de crecimiento, por tu parte y el rol que has jugado, digamos, desde el inicio, que al fin y al cabo, oye, ha sido lanzar el proyecto de cero, ¿qué crees que ha sido lo más complicado? ¿Qué es lo que más te costaba en el día a día a la hora de, oye, dirigir la empresa? Yo creo, o sea, lo que más me costó sin duda, yo creo que de las más difíciles, o sea, primero arrancar y dar el servicio,
sea, es porque era algo nuevo totalmente, ¿vale? Contratar las primeras personas también. O sea, eso fue lo más difícil. Y luego, fase 2 aparte del escalado y demás, que por supuesto es súper complicado, en la primera ronda de inversión, yo te diría. La primera ronda de inversión fue realmente complicada porque la situación de caja, ¿no? No era buena, con lo nuevo que estábamos apostando por el software. Claro, la mayoría de fondos, o sea, yo tuve a lo mejor 100 conversaciones con fondos diferentes, y claro, era todo, no, es que sois una agencia, ¿no? Hay muchas agencias en el cementerio, ¿no? Que han intentado hacer software. O sea, fueron muchos portazos y eso fue un momento, además, con todo el negocio detrás, me refiero. Pues, todos los clientes, todo ese equipo, ¿no? Que casi 20 personas. O sea, eso yo ha sido de los momentos más difíciles, pero también de los que más aprende al final, ¿no? Ujú. Sí, porque un poco, oye, para la gente que no está tan en contexto con el tema de levantar rondas y demás, es un Ujú. proceso que, oye, te tienes que reunir con mucha gente, tienes que ir con un buen discurso trabajado, una propuesta de valor. ¿Crees que eso es algo que no se da tanta visibilidad, que quizás, oye, se debería dar? Porque imagino que, oye, a nivel de Sí. asesoramiento, igual Lanzadera te acompaña en este proceso. ¿Crees que es algo complejo y que no se le da tanta visibilidad, por así decirlo? Hombre, yo creo que sí es complejo y si no tienes a un padrino, por así decirlo, creo que puedes cometer bastantes liadas, ¿eh? O sea, nosotros tuvimos la suerte de estar en Lanzadera y ahí, por ejemplo, nos ayudaron un montón de, oye, qué hacer, ¿no? Qué no hacer, ponernos en contacto con gente y que te escuche de verdad, ¿no? Porque si no, sí que es verdad que no te conoce nadie. Es muy difícil reunirte con un fondo de 50 millones de euros a ver si invierte en mi proyecto. O sea, eso no es nada fácil. Y además ya luego, sí, sí, vamos, y sin hablar de todo el tema legal y burocrático que hay asociado a una ronda, ¿no? Que no lo conoce, por supuesto. Entonces, si no hay nadie que te guíe de, mira, oye, esta cláusula no la aceptes, pues yo he visto bastantes destrozos de empresas por no haber gestionado esto bien. Sí, sí. Ujú, curioso, nada, a mí siempre es algo que también, aunque suena un poco no superficial, pero que ves métricas de, oye, series a series B, no sé qué dices, esto me suena chino, pero que luego cuando te Total. metes un poco a, decir, bueno, a escuchar otros podcasts y demás, tiene su miguilla y oye, es interesante, la verdad. Sí, no, ¿Tenéis eso es previsto muy, muy interesante, ¿eh? levantar una nueva ronda o de momento estáis ya escalando? Ahora cerramos, o sea, después de esta primera que levantamos fueron 200.000 euros, ¿no? Ahora cerramos 400.000, que la publicamos hace un mes más o menos, y de momento, o sea, seguiremos escalando y en principio, por lo menos hasta 12 meses, no tenemos previsto levantar otra. Pero sí que es verdad que, obviamente, la visión de la compañía es global, ¿no? Se están en muchos países, aportando muchísimo más valor, entonces seguro que vendrán, o sea, vendrán necesidades de financiación, ¿no? O sea, seguro, Ujú, seguro, seguro. vale. Sobre antes has mencionado, oye, tema contratación, ampliar equipo. ¿Cuál fueron los primeros perfiles que dijiste necesito apoyarme de estas personas? O eso, Mm. ¿cuál fue lo primero que buscaste? Lo primero fue amigos de la uni, que de hecho siguen en más leads, ¿eh? Ahora pues trabajando full time, pero eso fue lo primero y lo más natural, Ujú, porque yo me sentaba en clase, ¿no? Al fondo y tenía pues eso, mis amigos de la uni y veían que hacía cosas, ¿no? Y yo me acuerdo Sergio, ¿no? Uno de ellos que siempre me dice, yo es que te veía hacer cosas, ¿no? Nadie tomaba apuntes ni nada y tú estás ahí con el ordenador que no parabas, ¿no? Entonces un día se interesaron y me dijeron, oye, ¿tú qué haces, no? Y Alejandro y Sergio fueron las dos primeras personas que empezaron a ayudarme porque ya me había un poco sobrepasado de esto, de bases de datos, de campañas y demás, y también pensando en, ostras, ir creciendo, que no quedarme yo solo, pues alguien me tenía que ayudar, ¿no? Porque si no, no daba abasto. Entonces, ellos que, bueno, siguen hoy en Madrid con otros roles totalmente diferentes, ¿no? Que no tienen nada que ver, y al ver que era un amigo de ellos que empezó un tema un poco con la programación, lo he puesto en 2022, 2023, ya estaba viendo temas de IA y no tenía ni idea, entonces al ver a que me ha ayudado un poco, y los tres pues han sido empleados clave y, bueno, siguen en Madrid a día de hoy. O sea que, sí, sí. sí, O sea, sí, sí, fue más complicado las primeras contrataciones, digamos, ya formales, ¿sabes? O sea, de gente de no te conozco, vienes a Madrid, ¿no? O sea, con amigos fue más fácil, ¿no? Y yo creo fue bastante más fácil que luego las posteriores, ya pues de partiendo de cero la relación, ¿no? sí, que no es lo mismo que ya conoces a la persona, ya sabes cómo trabaja, Claro, por lo general se van a involucrar en el proyecto en sí también de primeras. sí, Oye, vamos a buscar tal rol, vamos a subir la oferta a LinkedIn, a ver qué nos sí. sale por ahí, ¿no? Sí, no, eso fue una suerte, ¿eh? O sea, que ellos, ¿no? Al ver a Alejandro y Sergio pudiera empezar en más desde el día uno y todo lo que han apoyado y han hecho crecer al proyecto, o sea, ha sido una suerte. O sea, son cosas de estas de que dicen, ¿no? De que muchas veces que te tiene que dar el esto de suerte y esto ha sido una de ellas en el camino, sin duda. Ujú. Porque si no Para, hubiese sido muy diferente. para contratar, ¿te fijas en algo a nivel de, oye, un tipo de perfil?
que tenga motivación. ¿Tienes alguna pregunta trampa por ahí que te gusta hacer para ver cómo salta la gente? Mira, no tengo ninguna pregunta trampa ni nada. Yo creo que una de las cosas que se me da bastante bien es la parte más emocional con las personas, ¿no? O sea, cara a las personas por de qué estilo son, ¿no? Y cómo piensan, ¿no? Con las preguntas. Entonces sí que es verdad que normalmente las entrevistas han sido más una conversación, ¿no? Que otra cosa. Y además porque al principio empezamos contratando mucha gente de prácticas, ¿no? Que al final era lo que podíamos resumir. Entonces era más la persona de, oye, necesito a alguien que sea comprometido, que se crea este proyecto, oye, que nos llevemos bien, ¿no? Que también es importante que haya un buen ambiente y de que vayamos a empujar todos. O sea, no había un tema de aptitud, de, no, pues necesito que sea graduado, ¿no? Y que conozca este tipo de tecnología. No, o sea, era oye, conversación de bar, o sea, conversación de bar las primeras Ujú. contrataciones, ¿eh? O sea, no, Sí, a no nivel otra de cosa. Vale. sensaciones y feeling, ¿no? Por así decirlo. Sí, feeling de, oye, pues veo que esta persona, pues tal. Y he de decir que hemos acertado bastante con las contrataciones. O sea, yo creo que sí, hemos acertado bastante. En general. Esos momentos de crecimiento es clave, está claro. Sí, total. A nivel, digamos, más leads y un poco evolución, de aquí a 3 10 años, ¿en qué te gustaría que os convirtierais o en qué posición os veis? ¿Como un Salesforce, un HubSpot nivel España o cómo lo tenéis pensado? Yo lo veo más como la plataforma, ¿no? Que nutre a los comerciales, ¿no? Esa información de valor, ¿no? Más en el puerta fría. O sea, yo creo que si acabáramos, o sea, la visión no es tanto ir hacia la parte más CRM, ¿no? Sino ir más a la parte de ese dato de, pues, visitantes web, ¿no? De tal, de han cambiado de empleo. Más como un complemento al CRM, que eventualmente puede ser comprado más leads por un CRM, como hizo, por ejemplo, tenemos movimientos, ¿no? En el sector, HubSpot con Clearbit, que es una compañía también que compraron, estilo más leads, pero hace más años, ¿no? Con la tecnología del momento. Entonces, si estamos muy cerca del CRM, entonces eventualmente puede ser una venta a un CRM, sí, pues por supuesto. En España hemos tenido algún ejemplo también más, como Find and Lead con Clientify, ¿no? Que ahora fue una adquisición de hace poquito, Justo. con el mismo planteamiento. Sí, que quizás un poco eso, a nivel crecimiento, lleváis a ir por vuestro camino, sabiendo que luego se pueden integrar o puede haber Sí, partners y similares. es que hay mucha Guay. sinergia al final en el CRM. O sea, si directamente estos datos, ¿no? Tú no tienes que salir de Salesforce para que te diga que esta cuenta te ha visitado la web y que este otro se ha ido a otra empresa y ahora hay un nuevo director de marketing y este es su móvil, pues claro, quizá tiene mucho sentido, ¿no? Que esto esté Ujú. junto, totalmente. Sí, nada, y nosotros, por ejemplo, usamos HubSpot a nivel del equipo comercial y un poco mi visión o la que tengo del equipo es eso, tener una herramienta, llámalo HubSpot, llámalo Salesforce, llámalo un CRM y que las 8 horas del día el comercial esté en Esté HubSpot, dentro. no se va, es decir, que si pudiesen hacer las propuestas Sí, en HubSpot, ya bueno, los mails, llamadas se puede, luego hacer lo que es envío de contratos y tal, todo en la misma herramienta, para estar total. foco, yo creo que es lo necesario y Me- es a lo que vamos, yo creo. Sí, no, yo creo que es hacia donde hay que ir, ¿eh? Me refiero al final, cuanto más datos puedas captar, ¿no? De cada una de las interacciones ahí del equipo, es cuando más la puedes mejorar, ¿no? Ver, que aprenda el modelo de, imagínate, agente de venta ¿no? De HubSpot y entonces, pues, ser más efectivos, ¿no? Y tener una ventaja competitiva sobre los otros. O sea que, Ujú. totalmente, va hacia ahí. Ah, Sí, sí. sí. No va a ser inmediato, pero yo creo que el mercado va a atender a eso, Pero está claro. va a tender a eso, va a tender a eso. Sí, sí. A nivel crecimiento y un poco, pues bueno, diferentes canales que habéis tenido para llegar a público, digamos, a público objetivo y demás. Todo lo que es LinkedIn, marca personal, es algo que has tenido muy presente, que has trabajado, ha tenido un papel importante en el crecimiento de más leads, o cómo lo has Debería haberlo enfocado. trabajado más, ¿eh? La parte de LinkedIn. Sí. Eso es lo típico de la asignatura pendiente. Y honestamente es algo que debo de trabajar más. Sí que es verdad que cuando hacemos cosas suele funcionar bien. O sea, me refiero, haces posts, y tal, suele ir bien. Es algo que le tenemos que dar más push porque lo cierto es que nosotros, el modelo de crecimiento a nivel de generación de leads, ¿no? Ha sido, primero, cuando empezamos, o sea, full más leads, o sea, me refiero, el 80, el 90% era campañas de más leads, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos referían partners y demás. Y ahora es cuando estamos trabajando esta parte más de contenido, del SEO, de todo esto, porque vemos que también no funciona, nos ayuda a posicionarnos diferente, ¿no? A hacer campañas. Pero vaya, que yo te digo, no sé cuántos reuniones habremos agendado con Outbound, pero muchísimas, sobre todo al principio, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, quizás Sí. hoy a nivel de canales de adquisición, oye, no sé si tienes ahí algún consejo que puedas dar a emprendedores, founders que estén empezando proyectos, de no depender tanto de paid, sino oye, que hay otros canales inbound, ¿no? O de outbound para, Sí. digamos, generar una buena base de datos, de leads y de propuestas.
Sí, hombre, no, yo para empezar, o sea, cuando estás empezando, yo creo que lo mejor que hice para empezar fue, o sea, mandar correos al que creía que era mi tipo de cliente, ofreciéndole en ese caso, como no tenía nada, algo gratis, ¿no? Que era como o sea, un no-brainer, me refiero, ¿por qué te voy a decir que no, no? Entonces, porque va a ser lo más rápido, ¿no? Y coger el móvil y llamar, o sea, quitarle el miedo y llamar. O sea, porque al final va a ser lo que puedes tener el feedback y para ser más ágil de la manera más rápida, que es lo que necesitas al inicio, ¿no? O sea, tú no puedes estar 8 meses pensando que tu tipo de cliente es uno y luego que resultaba que era otro, ¿no? Y bueno, pues me he equivocado con el tráfico que he traído a la web, ¿no? O sea, en la mayoría de negocios eso vamos, no es sostenible, ¿no? Sí, verdad que depende del Ujú. tipo de negocio, pues a lo mejor el tráfico tiene más sentido pero vamos, yo para mí llamar, ¿eh? Al principio, 100%. Sí, quizás, oye, para testear sobre todo vuestro público, decir, oye, sobre todo hablando a nivel SEO, que quizás tenemos en mente, por ejemplo, en vuestro caso, oye, un CMO, un director comercial de una agencia, de una empresa B2B, es vuestro público objetivo. Pero igual Claro, empiezas a trabajar SEO en ese sentido, a nivel contenido blog, páginas transaccionales y demás, y te das cuenta que hasta el quinto o sexto mes que ya empiezas a posicionar, la persona que os contacta no es justo esa, al fin y al cabo, oye, claro. tener esa fase inicial de MVP yo creo que es clave. Sí. No, y llamar de verdad, ¿eh? Me refiero que a veces me han dicho, no, es que hemos estado con un cliente o una persona que estaba más empezando. No, mira, es que hemos llamado y no nos ha funcionado. Y yo, pero ¿cuántas llamadas, no? Para validar. Y dice, 10 o 15. Y digo, a ver, esto no es. A llamar de verdad una buena temporada, tal, y también con la expectativa de que es que no vas a conseguir un 50% de cierre de demos. Me refiero que es que realmente tienes que mirar el coste que te sale y seguramente sea mejor en un inicio haciéndolo tú que con cualquier otra forma. O sea, porque es que luego el LinkedIn Ads es que es muy caro, ¿no? Muchos de los otros canales o lentos, que no te interesa ir lento, al principio. LinkedIn a nivel CPC es bastante carete, está claro. Total, total, total. Funciona bien, pero bueno. Sí, Curioso. Y luego un poco, bueno, ya también a ti a nivel más personal, crecimiento, es decir, todos estos años al fin y al cabo ya has tenido lo que has dicho antes, momentos de no tensión, sino tema ronda, de, digamos, tema momentos claves, yo creo que en los cuales habéis creciendo. ¿Hay algún momento de eso que has dicho, joder, has tenido ahora que está también más de moda decirlo, un burnout o similares? No sé cómo has gestionado esta presión, este sí. crecimiento tan joven. Hombre, yo creo que, ostras, yo creo que el momento de la ronda, o sea, tensión, pero tensión buena. Al final te apretan, ¿no? Pues te puede apretar un inversor, que también decir que se han portado muy bien los inversores. Yo creo que ha sido en general. Sí, es verdad que, o sea, los que tenemos el categoría estoy encantado. Quizá algunos de algunas conversaciones sí que han generado más tensión dentro de la compañía de lo que me hubiese gustado, porque claro, al final hay empleados, hay personas que llevan mucho tiempo, hay socios, ¿no? Clientes. Ese momento fue, yo creo, yo creo que fue el más duro ese. Y bueno, y la caja que te aprieta, ¿no? O sea, me refiero, estar a lo mejor sin cobrar, la caja que te aprieta, facturas por pagar y toda esa vorágine de cosas que al final sí que es verdad que te pueden superar, ¿no? Pero bueno, al final yo acabas buscando una solución, ¿no? Y yo creo que ese fue el momento, uno de los más críticos, ¿eh? Totalmente. Y luego eso, a nivel, digamos, así, al fin y al cabo, cuando es un proyecto tuyo propio, personal, además que has lanzado de cero, imagino que al principio echarías tiempo, horas, vamos, Sí, increíble. total. ¿Has conseguido ya tener este balance de trabajo, vida? ¿Todavía dices, oye, hoy quiero echarle tiempo porque tenemos esto a punto de cerrar? ¿Cómo manejas este trabajo, digamos, este balance? Sí, a ver, yo creo que cada vez lo manejo mejor, ¿vale? O sea, sí que es verdad que yo quizá al principio, bueno, pues no coges perspectiva de las cosas, ¿no? O sea, me refiero, es como que todo es urgente, ¿no? Todo es muy importante y es todo de vida o muerte, ¿vale? O sea, un poco al inicio, porque no tienes experiencia, ¿no? Entonces, parece que si un cliente pues se ha enfadado, pues es el fin de más leads, ¿no? Ahora coges perspectiva y dices, no, es algo que puede pasar y realmente vamos a mirarlo un poco más desde más arriba. Y eso me ha permitido, yo creo que ahora sí que empezaré a tener un balance, ¿no? Y también porque tengo un equipo detrás que, jolín, que tira del carro, que son autónomos y que lideran cada uno en su área, ¿no? Y eso también te permite, cuando tienes un buen equipo, pues dormir más tranquilo, ¿no? Independientemente de que luego, lógicamente, echarán más horas que nadie y fines de semana y lo que sea, pero creo que llegas a un balance, sobre todo por la parte de equipo. Si no, o sea, si no es imposible. O sea, si no hay un equipo que Ujú. confíes y que tire, o sea, es imposible, me refiero a hacer algo grande vamos, sin petar de morir de éxito, no en lo personal Sí, sobre todo. ahí coincido bastante que aunque se tenga, digamos, una ronda, aunque se tenga buena presencia de marca, yo creo que al fin y al cabo lo que marca la diferencia o es diferencial respecto a unas empresas a otras es, oye, un equipo Las comprometido, que personas, sea bueno, que reme, yo sí. creo que ahí es clave. No, Ujú. seguro, las personas es lo que marca la diferencia. Y una de las cosas
Vamos, o sea, lógicamente estoy orgulloso, ¿no?, del producto que hemos construido, de la facturación, de las rondas, pero yo creo que una de las cosas más orgulloso que estoy es del equipo que hemos construido, ¿eh? De que la mayoría pues llevan mucho tiempo desde el inicio, ¿no? Y creo que es una de las cosas mejores que tenemos, esa calidad humana, ¿eh? O sea, lo profesional y lo personal, ¿eh? O sea, no solo la parte profesional. O sea, y luego pues salen las cosas bien. O sea, muchas veces luego, gracias a esto, pues salen las cosas bien y dices, ostras, ¿por qué? Pues ha sido porque la base es sólida, ¿no? A nivel de las personas que hay. Sí, que luego, aunque, oye, haya personas, equipo que tomen caminos diferentes a nivel empresas, claro, os quedará el orgullo de, oye, hemos formado este equipo de cero, esta Sí. persona empezó de prácticas y ahora es CMO de una empresa. Es decir, yo creo que ahí también, oye, Total. sentirnos No, no, orgullosos. hay casos muy chulos ahí. Por ejemplo, yo me acuerdo de Abimael, que lo mismo, uno de los primeros empleados que empezó de prácticas y de hecho, pues sigue quedando con el equipo cuando vamos por Valencia, porque se fue por la familia a liderar pues, la expansión de los bares de su padre. Pues oye, perfecto, seguimos quedando, nos vamos a almorzar en sus bares y tal, y sigue siendo uno más digamos, de la familia. O sea que yo eso es bonito también. Sí, sí. Porque el equipo estáis todos presenciales en Valencia, ¿tenéis equipo también remoto o cómo tenéis estructurado? No, no, o sea, empezamos y en Valencia, en Lanzadera, como con la presencialidad, y yo estaba ahí, Bien. sí que estábamos todos, pero ahora estamos remoto todos. O sea, sí que es verdad que estamos 4 en Barcelona, ¿no? Y sí que vamos a veces al coworking una vez por semana, pero los demás estamos, a mi socio Antonio, por ejemplo, está en Zaragoza, o hay gente del equipo de tecnología que está en Argentina o en Colombia, y todos en remoto. O sea, vamos, sí, sí. Y para formar, por ejemplo, perfiles más junior, perfiles en prácticas, ¿cómo lo gestionáis? ¿Os es sencillo? ¿Tenéis una persona dedicada a estos perfiles más juniors a nivel de onboarding? ¿O cómo lo tenéis estructurado? Sí, mira, hemos cogido bastante gente de práctica, entonces sí que es verdad que, a ver, tienes que darle pues, mucho cariño, estar muy encima, ¿no? Porque al principio lo que no puedes hacer es firmar, o sea, contratar a alguien de prácticas y esperar que lo sepa hacer todo y que sea autodidacta y tal, porque normalmente cuando, yo también por experiencia, cuando entras por prácticas en una empresa, que es tu primera, segura vez, la primera vez seguramente, ¿no? Que estás con el contacto con el mundo laboral, jolín, vas asustado, no quieres tocar nada, ¿no? No quieres romper nada, a ver si la voy a liar, ¿no? Entonces, creo que necesitas a alguien que sea como el padrino, ¿no? Que te guíe de verdad y esté encima, requiere mucho tiempo, pero creo que luego vale la pena muchísimo, porque esa persona además crece a nivel profesional con esa manera de ver las cosas, forma de trabajar que le inculcas, ¿no? Tratas de inculcarle. Entonces creo que eso muy bueno porque no tiene ninguna manía de otras empresas de no, pues yo lo hago así, porque mira, o yo en mi trabajo hago esto porque era, sino que ya le va guiando un poco de cómo se hacen las cosas, por ejemplo, en más leads, ¿no? Creo que eso luego es muy, muy producente. Sí, sí. Sí, el construir desde la base no es lo mismo que, oye, nada, vengo a esta empresa, trabajábamos con este CRM y tal, siempre cuesta, Claro, ahí no, está un porque proceso de aprendizaje. total, total. No, y de desaprender, porque hay veces que también lo más difícil es desaprender cosas que has aprendido en otras empresas, ¿no? Y que tú hacías de manera natural y decirle, no, pues mira, aquí en esta casa no se hace así. Eso a veces, vamos, yo no he conseguido que muchas veces salga bien eso, ¿eh? Eso sí que es más complicado. Claro, es Sí, sí. complejo, al fin y al cabo es cultura de empresa, cultura de tu día a día, de oye, cómo te organizas, de yo qué sé, oye, pues comemos todo, me lo invento, comemos todos los días a las 2 y dices, "Oye, Sí, es que a las 2 es mi momento más foco, es decir, pero bueno, son total, aprendizajes al fin total. y al cabo. Sí, totalmente, totalmente. No, no, pero sí, sí. Genial. Sí. Y luego por tu parte, eso, a nivel empresa, emprendedor, tienes previsto, vamos, es decir, me imagino que al fin y al cabo es el proyecto que tienes ahora, que es algo que vas a tener evolución y demás, pero no sé si te gustaría Sí. luego, oye, montar nuevos proyectos, probar a trabajar en empresa, no sé si es algo que has pensado o todavía no tienes en mente. Hombre, o sea, no lo tengo en mente ahora porque lógicamente estamos all in en Madrid y yo creo que la cosa más, o sea, una vez vas pasando, ¿no? De ese cero a que empieza a arrancar, o sea, no muchos proyectos salen, entonces una vez hemos salido, creo que lo más productivo, ¿no? Es seguir con ello, pero sí es verdad que seguro que volveré a emprender y lo bueno es que en este camino estoy conociendo a personas realmente muy buenas, que nos complementamos muy bien, como por ejemplo mi socio Antonio, el equipo que está, o sea, un montón de gente, que seguro que la siguiente, o sea, vendrían más y la verdad, y creo que al principio sería más fácil que estando solo, ¿no? Ante el peligro y con gente buena al lado que te complementas, ¿no? En parte técnica, de producto, en otras muchas áreas, ¿no? Ujú. Sí. ¿Crees que, por ejemplo, esta parte en base a los perfiles que tenéis, es decir, no pelea, pero tanto la parte de desarrollo, producto, como luego marketing, habéis conseguido estar muy alineados? ¿Habéis tenido ahí diferencias de, oye, marketing quiere esta funcionalidad? Imagino que sí, ¿no?
Sí, siempre, siempre, o sea, pero estos son las fricciones, o sea, yo es inevitable que no Es pase. natural, O sea, al sí. final, esa es natural. Yo he visto a gente que intenta como evitarlo, pero yo creo que es bueno que pase. O sea, es bueno que en ventas cojamos y sobrevendamos una cosa que nos ha pasado, ¿no? Y luego llegar a producto y que se cagan en todo de, oye, ¿cómo habéis vendido esto? Pero creo que eso es bueno porque empuja a cada uno a su mejor versión, ¿sabes? Entonces, creo que esas fricciones son buenísimas y siempre, obviamente, desde el respeto y desde el cariño y llevándonos bien, ¿sabes? Y buscar la solución para ese cliente, independientemente de que a marketing le parezca una cosa, a ventas una o a producto otra. O sea, creo que la cosa es, oye, ¿cómo hacemos de esto lo mejor que podamos hoy, ¿no? O sea, yo creo que esto Ujú. debe ser la base de todo, ¿no? Sí, que el foco es crecer, no es pudearse entre un sector, entre un departamento u otro de, oye, si quizás hemos vendido Sí, esto porque lo ha detectado comercial o porque se lo han pedido, pues oye, vamos a ver cómo lo implementamos en la herramienta. sí, esa es la actitud, ¿eh? Y la filosofía lógicamente, en una empresa más pequeña más fácil. O sea, yo no te digo con 500 empleados que seguiríamos teniendo lo mismo, Ya. porque seguramente no. Justo. Luego, por ejemplo, a nivel también, oye, que estamos comentando ahora, si Sí. volvieses a los inicios de Más Leads, al lanzamiento, ¿qué consejo te darías? ¿Qué hubieses cambiado en el desarrollo de estos años? Yo me hubiese lanzado más, quizá. O sea, me refiero, dentro de que obviamente fui lanzado, porque estás, tú no dejas la carrera y te vas a Valencia y tal, sí, sino que haber sido más lanzado en algunas partes de, por ejemplo, en el impasse ese de, oye, creo la web, lanzo mensajes, no lanzo mensajes, que son unos meses que pierdes ahí, ¿no? Digamos, con dudas. O sea, pero bueno, creo que todo pasa por algo al final, ¿no? O sea, no hay nada, digamos, que me arrepienta, sino que lo uso más como un aprendizaje. Pero bueno, quizá haber sido más lanzado alguna vez, sí que creo que podría haber sido bueno, pero bueno, se aprende y la siguiente seguro que no se escapa. Ujú. Sí, el apostar más por el proyecto, oye, es decir, es algo que obviamente a lo pasado es más fácil decirlo, Sí, pero eso, yo creo que coincide mucha gente que se lanza de, pues hubiese invertido más, hubiese tenido más publicidad o me hubiese posicionado mejor en el mercado. total, Coincide, total, total. coincide todo el mundo. Luego, por ejemplo, tema evolución del sector startups, empresas B2B. ¿Crees que va a ser más complicado que las empresas crezcan, escalen sin tecnología, sin automatizar procesos, sin IA? ¿O crees que todavía queda tiempo para, sí, ¿no? 100%. 100%. O sea, a ver, yo creo que no es algo de hoy, ¿no? O sea, tal, pero sí que creo que hoy se puede aprovechar de todo lo que hay para ir más rápido, ¿no? Y ser más eficiente, y más eficiente en capital ¿no? y en crecimiento que otras empresas. O sea, Ujú, creo que aún queda muchísima madurez de esto, ¿no? Para que sea algo más transversal, de que se entiendan todas las empresas como ¿no? Se entendía en su momento que necesitabas un CRM, ¿no? Para hacer una gestión eficiente de las ventas o un RP para la gestión tal, ¿no? O sea, creo que va a ser algo que va a acabar llegando, aún no, pero sí que creo que se le puede sacar ventaja ya, ¿no? Y creo que eso es muy bueno para todos los que estén oyendo el podcast, ¿no? Que digan, ostras, que realmente puedo sacarle partido, ¿no? A esto que tenemos enfrente y que es una oportunidad para ser una mejor compañía o hacer un mejor emprendimiento con menos, ¿no? ujú. Sí, que a corto plazo no va a ser algo diferencial en las empresas de momento, pero que aquella que implemente bien tecnología, automatice Sí, procesos, va a pegar un salto respecto al resto. sí. Bueno, en Estados Unidos hay Ujú. ejemplos de esto, ¿eh? No sé, por ejemplo, me gusta mucho el Adam Robinson, ¿no? De Ready2B, que es una compañía que hace tema de visitantes web, ¿no? Y ellos hacen 5 millones ya de ARR en 18 meses. Son un equipo de 5 personas, ¿eh? 5 personas. O sea, Ujú. gracias a esto, ¿vale? Y creo que hay ejemplos, o sea, ya hay ejemplos tangibles de cómo usar esto, ¿no? Y esta tecnología, o sea que hay que aprovecharlo. Ujú. Sí, yo creo que justo coincido también ahí que oye, en algún podcast he escuchado, es decir, ahora no me acuerdo de esa empresa española de imágenes que se ha vendido hace poco. Magnifi, pues no. Eh, no, Free Peak era, Sí, no, no que es esta. bueno, se había vendido a Freepik, creo. No me sale ahora el Vale, nombre, luego si no lo incluyo por sí, los comentarios. Pero justo coincidían y veía mucho mensaje por Twitter sobre justo de los fundadores, que yo creo que todo lo que es sector SaaS, tecnología, va a tener una tendencia de que van a ser equipos muy limitados o muy reducidos, de incluso una o dos personas o equipos eso, de alto sí, rendimiento que van a poder ser capaces de montar auténticas bestias, auténticas máquinas a nivel de IA o digamos, de SaaS, que van a mm, funcionar muy bien, que van a abarcar, van a abarcar bastante volumen de sí, clientes y que el modelo ese de departamento de marketing, departamento comercial, departamento de producto, tal,
no va a desaparecer, obviamente hay empresas, es decir, hay todo tipo de empresas, pero todo lo que viene Sí, siendo SaaS, yo creo que puede haber una tendencia a incluso empresas sí. de solamente una persona. No, sí, que haya quizá perfiles menos especializados, es más transversales en marketing en general, que Ujú, puedan apoyarse, ¿no? En toda esta tecnología, y que no hace falta como tal un especialista en esta cosa, ¿no? De tal, sino que quizá alguien que tenga una visión, lógicamente, que lo conozca, porque, o sea, por más IA que pongas, si, por ejemplo, estamos haciendo ahora muchas cosas en programación con inteligencia artificial, o sea, por más IA que pongas, si no sabes programar, no sabes cómo funciona, no te vale de nada. Entonces sí que es verdad que un perfil quizá un poco más arriba, ¿no? Es quien le puede realmente sacar partido, ¿no? A esto y beneficiarse. ujú. Coincido. Y luego, bueno, sobre más leads este año, 2025, no sé si puedes anticipar alguna novedad, qué pueden esperar los clientes y el mercado de vosotros, qué tenéis previsto en el roadmap. Sobre todo la parte de integración, ¿no? Con otros sistemas como Salesforce, ¿no? HubSpot, Pipedrive. O sea, estamos dándole mucha caña porque creemos que hay, o sea, al final todo lo que hacemos, ¿no? Es para que los clientes puedan convertir mejor, ¿no? Y que llamen y en vez de dos demos sobre 10 puedan conseguir 4, ¿no? Entonces, sí que es verdad que todo este tema de señales lo estamos trabajando muchísimo porque vemos que es el futuro, ¿no? Y es un poco el futuro de las ventas B2B, ¿no? Y de cómo juntar todo este rastro de Internet que van dejando los consumidores potenciales, pues para vender más. Entonces, sí que es verdad que vienen muchísimas novedades y más con todo el tema de la inteligencia artificial que, ostras, acelera muchísimos de los procesos, o sea, muchísimos. Ahora hemos hecho la integración con Salesforce en 2 días. O sea, cuando antes podían ayudar a un equipo en no sé cuánto y en 2 días con la IA lo tienes hecho. No, Sí. es curioso y es increíble eso, los saltos que se da. Es decir, todavía eso, el otro día mencionábamos en algún podcast nuestro de que quizás no hay humo, pero que quizás se está magnificando todo lo que viene siendo ChatGPT y IA, porque al fin y al cabo es algo que, oye, ves a diario, lees a diario por LinkedIn. Creo que es todavía la cuota de mercado o usuario final no es tan elevado, pero Sí. joder, a nivel de flujo de trabajo diario y facilitar procesos, yo creo que, oye, se está notando. Es brutal, brutal, brutal. Sí, sí, totalmente. Ok, Muy tengo bien. eso, alguna preguntilla que me gusta hacer rápida al final de los Sí, podcasts. Entonces te las voy lanzando y eso. Si quieres desarrollar dale. un poco más, me comentas. Pero bueno, básicamente eso. Tenía por aquí un SaaS que admiras o que tienes como ejemplo. Yo te diría los de RB2B, este que decía Adam Robinson. O sea, para mí es un Ujú. SaaS que tengo de referencia. Sí, Una totalmente. venta que nunca olvidarás, aparte de la primera que me has comentado antes, por el proceso o por que sea Mm, curiosa. una venta que nunca olvidaré. Pues no te sabría decir, pues es que Tutun. Sí, bueno, quizá con la primera gran corporación. Sí, eso es una venta que sí, con una gran corporación de marketing. Yo esa fue Ujú, una de las primeras que dije: "Ostras, ojo, que es una de las empresas más grandes de marketing del mundo". Yo creo que sí que esa es una que no olvidaré, la verdad. ujú. Un CEO founder que sigas de cerca o que admires también. Un CEO founder que admire, por ejemplo, a Juan Pablo de Metricool. Sí, Juan Pablo de Metricool. Sí, es un fundador que admiro. Sí, sí. Vale. Luego, eso, una rutina que tengas que te cambia el día o que tratas de implementar todos los días. Em, Intento desconexión digital, por un lado, ¿vale? Cuando acabo, intento no tocar mucho el móvil, nada de pantalla, nada de ordenador, ¿sabe uno? Y deporte. O sea, yo creo que esas son la mejor cosa que puedes hacer y a mí en particular artes marciales siempre me han ayudado a desconectar muchísimo porque es que no piensas en otra cosa. Entonces, 100% eso tiene que estar en mi día. Desconectas. Y por último, Sí, un error que volverías a cometer. un error que volvería a cometer. Contratar a la persona equivocada. Sí, sí, lo volvería a cometer. Pero aprende muchas cosas. 100%. O Sí, sea, que no creo que te siempre. enseña muchas cosas. Y luego también refuerza el no tener a la persona equivocada, o sea, no tener a la persona correcta, perdón, realmente a reforzar muchas otras cosas importantes en la compañía que te enseña el proceso. O sea, oye, ¿por qué se va esta persona? ¿No? Tal, cómo lo comunicas. O sea, yo lo volvería a hacer. Sí, sí, totalmente. Sí, a valorar más al resto del equipo, ¿no? Eso es, sí. Justo. Vale, pues oye, no sé Muy si bien. nos hemos dejado algo ahí en el tintero, algo alguna preguntilla que, oye, que te hubiese gustado compartir, pero yo creo que ha sido bastante completo en Yo creo que ha general. sido, ha sido completo, yo creo, ¿no? Llevamos 50 minutos, ¿no? Sí, 50 sí, sí. minutos. Sí, 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 Así nada, que bien, bien. Yo creo que.
Yo creo que perfecto. Nada, pues si quieres, Perfecto. oye, también alguien que todavía no os conociese, ¿dónde puede empezar a eso, a probar más leads? Si te puede contactar directamente a Sí, través de la web, oye, un poco de claro publi, que no viene sí. mal. Sí, total, no, mira, en masleads.es, ahí podéis agendar una demo, enviar un formulario, llamar, lo que sea, y seguro que si decís que veis del podcast ya os contactaré yo y vemos una demo, os enseñamos, ¿vale? Código promocional. No, no hay nada, no hay Eso. nada, no hay nada. No hay promo, no hay promo, no hay promo. Esto fue. Nada, pero oye, Bueno, pues por ahí mil les tengo gracias en Álvaro, un contacto. placer, la verdad. Espero que Nada, haya sido de valor y nada, nos vemos la próxima. gracias a ti, Jordi. Estamos en contacto y un placer como siempre. Vale, Perfecto, gracias muchas Álvaro. Hasta gracias. Buen luego. día, buena Chao, tarde al chao. resto. Hasta Adiós. luego.